a pesar de lo alcanzado en estos 2 años de gobierno. Los hechos de Iguala nos han dejado claro a todos, a sociedad y gobierno, que aún hay mucho por hacer. Tenemos que cumplir la función esencial de un Estado, lograr la seguridad de los ciudadanos y la plenitud del Estado de Derecho. Seamos claros, solo a través del Estado de Derecho podremos superar juntos los retos de la inseguridad, la corrupción y la impunidad. A raíz de la tragedia de Iguala, México está nuevamente a prueba. Frente a ello, los mexicanos no podemos caer en el pesimismo ni abandonar nuestra esperanza de un mejor futuro. Asumo la responsabilidad de encabezar todos los esfuerzos necesarios para liberar a México de la criminalidad, para combatir la corrupción y la impunidad. En suma, construir un pleno Estado de Derecho. No hay soluciones simples ni caminos cortos. Convencido de ello, he decidido impulsar cambios de fondo que permitan mejorar la seguridad, la justicia y el Estado de Derecho en México. Buenas noches, bienvenidas y bienvenidos. Este es un fragmento del discurso, del mensaje pronunciado hoy por el presidente de México a 2 meses de distancia de la desaparición de los 43 jóvenes estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa. Estos 43 jóvenes que se han convertido en un caso emblemático, en un caso que ha sacudido a nivel nacional e internacional, como sabemos. Y a raíz de esta crisis detonada por este caso y el acumulado de los años de tantas cosas en México, es que hoy Enrique Peña Nieto emite este mensaje, anuncia un conjunto de medidas que tienen que ver con la seguridad, con la justicia, con el Estado de Derecho, con la corrupción. Y bueno, pues de esto queremos hablar con 2 personas que han tenido una trayectoria importante en el servicio público mexicano. Arturo González de Aragón fue auditor superior de la Federación y te agradezco, Arturo, que estés aquí para hablar de ello. Encantado, Carlos. Gracias, Arturo. Alejandro Gertz Manero es actualmente rector de la Universidad de las Américas y tuvo a su cargo pues el área de seguridad pública en nuestro país y está aquí para hablar de lo que este mensaje, de lo que aquí se dice, de la crisis que está pasando México. Alejandro, gracias por estar aquí. Gracias a ti. ¿Cuál es tu lectura de lo que pasó hoy con este discurso de Peña Nieto? Arturo González de Aragón. Mira, como ciudadano interesado en todos los asuntos de nuestro país, yo esperaba el anuncio de un gran acuerdo nacional en el que tuviera un papel preponderante la sociedad civil. Desde luego yo sí esperaba pronunciamientos en materia de seguridad pública y en materia de combate a la corrupción y la impunidad, que han sido de los grandes males que venimos viviendo todos estos últimos años y todos estos últimos gobiernos. Yo esperaba eso. Obviamente estas 10 medidas apuntan hacia un cierto camino que esperemos que puedan consolidarse en acciones concretas que respondan al tamaño del problema que enfrenta el país. Alejandro Gertz Manero, ¿cómo lo viste tú? Mira, yo creo que el problema es muchísimo más profundo y más serio de lo que se planteó. El problema que tiene México es de una gravedad tal que te voy a dar unos datos oficiales del INEGI. El INEGI calcula que en el año 2013 se cometieron 33 millones de delitos en este país. Cifras oficiales. 33 millones de delitos en el país. De esos 33 millones de delitos, solamente se denunciaron 2 millones. De esos 2 millones que se denunciaron, solamente 250,000 se consignaron. Y de esos 250,000, escasamente hay un poco menos de 200,000 sentencias. Ese es el tamaño del problema. Es decir, estamos hablando de algo que debe de haber calado ya en tal forma en toda la sociedad mexicana, que la reacción que en este momento estamos viendo es el acumulado de una situación que se ha ido manteniendo y creciendo y haciendo cada vez más complicada. Es decir, estamos viendo el resultado de una larga crisis y de un detonante que fue el caso de los desaparecidos en Guerrero, que movió a la población
a unirse frente a una situación que es del tamaño de la que te estoy diciendo. Ambos han mencionado el tamaño de la crisis. Les pregunto, además del tamaño de la crisis, la naturaleza de la crisis. Bueno, yo creo que esto tiene mucho que ver con la falta de compromiso de la gran mayoría de los actores políticos, dentro de los cuales incluyo a los partidos políticos, incluyo a los legisladores, incluyo a los poderes. Mientras no entendamos que este es un gran reto para todos, que implica un compromiso e implican acciones que sean congruentes con el compromiso adquirido ante todos los mexicanos, no podremos aspirar a salir adelante de este enorme problema que estamos enfrentando. ¿Qué dices, Alejandro? Tiene toda la razón. Mira, en materia de seguridad, de estos 33 millones de delitos, más del 70% son robos, en todos sus aspectos y en todas sus relaciones. Y más del 80% de esa cantidad inmensa va contra personas de la más extrema pobreza. Es decir, es un delito que no solamente daña a una persona, sino que daña al sector más lastimado de la sociedad. Entonces, tú estás viendo cómo se va conformando el proceso de una crisis a través de entender cuáles son las cifras y cómo ha ido creciendo este fenómeno brutal. Entonces, cuando tú tienes una cifra negra del 93% y un nivel de impunidad del 99%, y hablas de estas cantidades que ya no están a discusión, porque el ICESI, que era el Instituto Ciudadano, lo cancelaron, pero no pudieron evitar que los sistemas de evaluación y de estadísticas nacionales nos dieran estos datos. El INEGI. Sí, señor. Hay un conjunto de medidas que anuncia Peña Nieto, algunas que tienen que ver con el combate a la corrupción, habla del Sistema Nacional Anticorrupción que se está discutiendo en el Congreso, está por venir una fiscalía especial en materia, lanza el asunto de las licitaciones. Arturo González de Aragón, tú que fuiste auditor superior de la Federación y que tienes un mapa grande sobre esto, ¿qué dices? Yo digo que el Sistema Nacional Anticorrupción es lo mejor que se ha hecho de los últimos 3 intentos. La Comisión Nacional Anticorrupción no servía para nada. No cubría mínimamente el tamaño del reto, la expectativa del tamaño de lo que era la corrupción, que esa era la Comisión Nacional Anticorrupción. El órgano anticorrupción, creado ya en el Senado de la República, con iniciativa aprobada, también adolecía de muchos vacíos y muchas debilidades. El Sistema Nacional Anticorrupción tiene una serie de aspectos positivos. Intenta una visión integral de todos los actores. Le da parte a la sociedad civil. Hay un consejo, un comité, y le da participación a las organizaciones civiles. Esto es muy bueno. Involucra a la Secretaría de la Función Pública rescatándola, intentando fortalecerla, que creo que es un buen propósito. Dice que va a fortalecer a la Auditoría Superior de la Federación. No me parece. ¿No te parece? No me parece por una razón. Le permite que efectúe revisiones al principio del año, sin haber recibido la cuenta pública, que nosotros estábamos sujetos a eso. Una vez recibida la cuenta pública, empezabas a revisar las cuentas. Ahora sí ya se permite que se hagan las revisiones. 2, se le autoriza preparar informes individuales de auditoría, más lo que nosotros llamábamos el ferrocarril, que era una cantidad de volúmenes impresionante que presentábamos una vez al año. Yo me imagino, si ahora se hacen 1.200 auditorías, vas a hacer 1.200 informes de carácter individual. Una vez que los termines, en ese momento son públicos, los presentas a la Cámara y son públicos. La Cámara te cita a comparecer.
para que expliques el contenido de los informes. 365 días. Aquí se está reconociendo abiertamente por parte del presidente de México que hay una crisis detonada por el caso Ayotzinapa. Hay una crisis que conduce, entre otras cosas, a los municipios. Lanza 2 o 3 ideas importantes sobre el asunto de los municipios, crear herramientas más claras para poder literalmente intervenir a municipios cuando haya elementos que comprueben o que hagan pensar que hay coacción o captura de autoridades municipales. Y entonces tenemos eso ahí como un elemento en donde uno dice cuántos municipios en México tendrían que ser intervenidos, y esta herramienta que está planteando Peña crear para que la Federación intervenga más, por un lado. Y desde luego el tema de los policías. Las policías, 1,800 policías que desaparecerían del mapa para dar paso a 32 policías estatales. Bueno, ¿qué dices de todo esto? ¿A qué te suena? Mira, en primer lugar ya hay 26 estados de la República que tienen mando único. Entonces tampoco hay mucha novedad. Bueno, segundo, todas las policías judiciales, las policías ministeriales de todos los estados tienen un mando único. No hay policía más temida y más repudiada en los estados que las policías judiciales que tienen mando único. ¿Por qué? Pues por su corrupción. Y entonces, bueno, ¿cuál es lo que te digo. ¿Cuál es la salida? Si es municipal, mal, y si es mando único, peor. ¿Cuál es la salida? El problema no está ahí. El problema está en que no hay un sistema en que la sociedad pueda tener la certeza de la capacidad y el control de la forma como operan los sistemas que se supone que la están sirviendo y que la están lastimando. Es decir, cuando las autoridades se hablan a sí mismas, se contestan a sí mismas, buscan un coro y se contentan con lo que el coro les contesta, vienen los problemas porque después la realidad los abruma. Bueno, vamos a ir pimponeando con temas porque evidentemente este programa no nos va a alcanzar, me queda clarísimo. El tema de las licitaciones, perdón que te interrumpa en la parte que estás analizando de los otros ángulos, pero me importa mucho tu opinión. Estamos en un momento donde la situación crítica para Peña Nieto está hecha de varias cosas. Una de ellas que tiene que ver con casos específicos. El tren México-Querétaro fue una licitación tan polémica que la tuvo que revocar de la noche a la mañana, y entonces lanza el tema de las licitaciones, lanza el tema de cómo concursar los megaproyectos. ¿Qué te pareció el mensaje y qué dices al respecto? Creo que es un problema de principios, creo que es un problema de políticas públicas. El gran problema aquí, ¿por qué hay tanta impunidad y por qué hay tanta corrupción? Es porque no les atas las manos a los servidores públicos. Porque no les atas las manos. Claro. A ver. El exceso de discrecionalidad que tienen los servidores públicos es un alto detonante de corrupción. ¿Y qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? Amarrarles las manos. ¿De Ahí van los ejemplos. A ver. Los moches. Los moches. Los fondos que Hacienda acota y reduce, claro, y elimina en el proyecto de presupuesto. Llegan a la Cámara de Diputados y allá se reconstruyen esos fondos y vuelven a tener toda la discrecionalidad los legisladores para seleccionar lo que le toca a cada uno, a ver a qué municipio se le da. Y entonces viene el cobro de los moches, sobre lo cual no se ha hecho nada, por cierto. Ese es un problema. Viene el siguiente problema. Si tú le das 1,5 billones de pesos de fondos federales a los estados de la República a través del ramo 33 para educación, para salud, para seguridad, y no tienes reglas claras, porque viene la defensa en el Congreso de los representantes de los gobernadores, que son los diputados que están en el Congreso Federal, mientras no puedas cambiar la ley de coordinación fiscal, puedas actualizar y modernizar las reglas de operación de esos fondos, va a seguir existiendo una alta corrupción. Ahora, ¿cómo corregirlo? Tienes ley de coordinación fiscal, nuevas reglas de operación de esos fondos, todos los subejercicios a la tesorería de la Federación al final del año. Ah, caray. ¿Sabes qué es lo que hacen?
Los observa la Auditoría Superior de la Federación a los gobiernos estatales y municipales, y entonces los observa que desviaron el recurso del fondo. Entonces ellos dicen, lo devuelvo, pero lo devuelven al fondo, no lo devuelven a la tesorería de la Federación. Entonces le comprueban a la Auditoría Superior que ya regresaron los fondos. Retira la observación la Auditoría Superior. Al día siguiente de que tienen el oficio de que no hay observación, lo vuelven a sacar. No, bueno. La única manera que puedes hacer es todos los subejercicios y todos los que no cumplan con las reglas de operación al final del ejercicio a la tesorería de la Federación para que financien programas públicos, atarles las manos a los funcionarios. Bueno, entramos, Alejandro, Arturo, en la parte final de esta conversación. Pues los dejo ya para cerrar con una reflexión precisamente sobre lo que está pasando en México. Arturo, ¿cómo cierras este programa? Mira, el esfuerzo del Sistema Nacional Anticorrupción es bueno, tiene una visión integral, tiene una serie de positivos, pero tiene una serie de negativos, como el que te estaba yo comentando de la Auditoría Superior. Lo más increíble que se me hace es que le quiten la facultad que tenía la Auditoría Superior de la sanción económica resarcitoria. Se la quitan. ¿Sabes cuánto ha conseguido la Auditoría Superior? Reponer, resarcir, recuperar. Sí, cerca de 90,000 millones de pesos que han regresado a la tesorería de la Federación. ¿Y eso se le quitaría? Eso se le quita. ¿Por qué? Porque entonces, como creas de un tribunal federal de justicia administrativa, entonces todo lo que detecte la Auditoría Superior va al tribunal. Entonces yo ya me imagino todo el orden burocrático que viene por ahí. Bueno, ¿cuáles son los faltantes? Tienes que eliminar la discrecionalidad y no veo nada. Nada ahí. Nada. Atarles las manos a los servidores públicos. Eliminar y o reducir las adjudicaciones directas en las adquisiciones. ¿De acuerdo? Porque es otra gran fuente de corrupción. Declaraciones patrimoniales públicas de todos los servidores públicos. Vamos por la transparencia. Marco sancionatorio claro y que se cumpla. Y observatorios ciudadanos, mucha ciudadanía. Muchos ojos. Que esté vigilando, que denuncie, que exhiba, que exija. Es la única manera que podemos aspirar a rescatar a nuestro país. Alejandro Gertz Manero, ¿cómo cierras el programa? Mira, el país ha salido adelante y saldrá adelante en esta ocasión. Hemos tenido problemas muy graves. Estamos pasando por una crisis de seguridad, de justicia y de economía. Pero el país va a salir adelante, seguramente. ¿Por qué? Porque es más fuerte que los que lo están deteniendo. Yo creo que la participación ciudadana, un verdadero poder ciudadano, que no sea coro del gobierno, que no esté nombrado por el gobierno y subsidiado por el gobierno, y que venga del origen de todos los problemas, que es la vida cotidiana, los municipios, las colonias, los lugares donde vivimos, y salir de ahí. Hay una referencia de esto en el mensaje que oímos hoy en la mañana, de que ahí estaba el problema. Si ahí está el problema, ahí es donde hay que irlo a resolver, pero no con el autoritarismo, sino con la participación de los ciudadanos, que eso es lo que los ciudadanos necesitan. ¿Te preocupa el tema del autoritarismo? No solamente me preocupa, vemos cuáles son los resultados. Si los resultados son los que finalmente mandan, cuando tú ves estas cifras, cuando tú te das cuenta del enojo que hay en toda la sociedad, tienes que reconocer por fuerza que esa sociedad tiene que ser resarcida en su confianza y en el daño que ha sufrido. Y la única manera de resarcirla no es hacerle promesas, sino darle resultados. Y los resultados, si no están avalados por la ciudadanía, se van a ese mundo de la crítica y de las redes sociales y de todo esa nueva forma de comunicarse, que en lugar de ayudar a que un proyecto y una estructura y un sistema funcionen, va a acabar, como lo está acabando, por llevarlo todos los días a la picota y no creer en nada ni en nadie. Uno tiene que participar, y la participación no es de coros ni de personas que están subsidiadas para que digan lo que les gusta. No, la participación es de los que lo están sufriendo. Un último minuto para este tema, porque creo que valdría la pena escucharte, Arturo. La sociedad,
los ciudadanos en esta historia, en este momento crítico? Yo creo, y esto lo he manejado mucho en mis conferencias públicas, queremos cambiar a México, queremos cambiar al mundo, empecemos por cambiarnos a nosotros mismos. Hay que crear islas de excelencia que contagien actitudes y conductas. Es la única manera que podemos rescatar al país con otra. Recuerdo una frase de la Biblia que me gusta mucho. Un pueblo sin visión no prevalece. Gracias a los dos, Arturo González de Aragón, gracias por estar aquí. Alejandro Gertz Manero, gracias por estar aquí a los dos en este día donde, bueno, hemos seguido de cerca este mensaje de Enrique Peña Nieto, donde está anunciando este conjunto de medidas y de situaciones, y veremos las reacciones que efectivamente se van dando, pues, entre hoy, mañana, los próximos días. Para cerrar, porque nos queda un minuto cada uno, si les parece, para cerrar, hay un clima donde hay quien apuesta por una refundación prácticamente, y que en esa refundación cruce por una renovación de los liderazgos políticos. ¿Hasta dónde tiene que llegar México en este contexto, Alejandro? Mira, va a llegar, eso no tiene remedio, pero va a llegar con muchos trabajos y con muchas dificultades. Es decir, todo el sistema político, toda la estructura que don Arturo ha señalado, te indica que no están dispuestos a ceder los territorios de ventajas que tienen, y que el pueblo se las va a tener que ir ganando, y se las va a ir ganando con un sentido de responsabilidad, porque por otro camino no se llega más que a una confrontación que es inútil. El pueblo bien unido, el pueblo todos participando juntos, se puede lograr que haya una respuesta. Mira, esta crisis que acaba de pasar en el estado de Guerrero ha galvanizado al país entero. Esto que estamos comentando es el resultado de un país que se enojó, que está reclamando de una manera mayoritaria. Ahí es donde está la fuerza y ahí la vamos a encontrar. Arturo, Alejandro, a los dos, gracias por estar aquí y compartir estas reflexiones en este momento tan importante. Gracias por estar aquí. Carmen. Y a ustedes que nos permitieron acompañarle, pásela bien y hasta mañana. Buenas noches. Gracias. Nosotros peligrosamente vemos que cada día el Estado va disminuyendo en sus labores de búsqueda, va apostando más por un cierre del caso en esta hipótesis de que habrían sido los cuerpos incinerados en Cocula, lo cual a nosotros nos parece grave, puesto que, como lo hemos afirmado, se trata simplemente de una hipótesis dentro de la investigación, y que la búsqueda debe continuar. Hoy en día, efectivamente, lo dicho por los peritos argentinos confirma esta posibilidad de que, pues, Iguala se trata de un lugar lleno de fosas. Iguala y sus alrededores reviste esa misma característica, razón por la cual no podemos hoy de buenas a primeras afirmar que cualquier hallazgo que se encuentre ahí pertenece a los estudiantes. Tiene que haber prueba científica irrefutable, y hoy por hoy todo lo que se ha ido encontrando no pertenece a los estudiantes, en razón de lo cual, pues, se abre, como tú mismo dices, pues, esta esperanza de que estén vivos. Vidulfo, esperanza para algunos, terribles noticias para otros, porque pues obviamente hay familias que también recibieron muy malas noticias el día de hoy de encontrar a sus familiares. Los 3 cuerpos al menos ya fueron identificados y pues como bien dices y has dicho en este momento, pues Iguala y Guerrero, pues hay una cantidad de fosas todavía sin determinar, miles de desaparecidos. Pero concentrémonos nuevamente en el caso de los 43. Se ha dicho también que hay información por parte de algunas agrupaciones locales, Vidulfo, de que habría información de que están con vida al menos 35 personas. ¿De dónde surge esta información, estas tesis, de dónde surgen? Mira, pues nosotros no tenemos datos que eso pueda indicar, ¿verdad? Así como elementos objetivos que nosotros tengamos, claro. No lo tenemos. Tenemos entendido que hizo esas afirmaciones los compañeros de la Lobopoec. No sabemos nosotros qué elementos tienen ellos. Obviamente nosotros, al igual que ellos, también la esperanza que tenemos es que ellos puedan estar con vida, porque hasta ahorita no hay evidencia, no hay prueba
irrefutable que indique lo contrario. Entonces, mientras no haya esos elementos de prueba, pues para nosotros están vivos, para los familiares de los desaparecidos, de los 43 estudiantes, es lo mismo. Entonces eso nos mantiene a nosotros en la perspectiva de buscarlos con vida, eso nos mantiene en la perspectiva de seguir haciendo la búsqueda, porque pues reitero, hasta estos momentos no hay elemento probatorio que indique otra circunstancia. Ahora, mencionabas, Vidulfo, hace un momento que ha disminuido la labor de búsqueda por parte del gobierno federal. ¿Ha disminuido en números? ¿Se han ido personas, se han ido especialistas, peritos, gente del ejército? Mira, nosotros ahorita no tenemos está pendiente de realizarse una reunión con la comisión mixta que tiene justamente esos efectos de ir evaluando cuál es la intensidad de la búsqueda, cuáles los despliegues realizados, cuáles son los lugares buscados. Ahorita no ha tenido lugar eso, pero hemos nosotros palpado una disminución considerable. Varios lugares que hemos estado dando hay dificultades para su búsqueda. Estamos pidiendo una reunión en la que pudiera estar el subsecretario de Gobernación, tampoco tampoco quiere reunirse. En suma, como que vemos que está perdiendo interés el tema de la búsqueda y adquiere relevancia la hipótesis del basurero Cocula. Entonces eso nos parece un poco complicado. Obviamente tenemos que esperar a la reunión para poder constatar ya con datos mucho más objetivos lo que tú dices, ¿no? Que tanto ha disminuido. De momento nosotros vemos que sí, porque hay una disminución considerable, porque no se están haciendo las búsquedas en los lugares, todos los lugares que los padres están proponiendo. Porque aparte, pues no sabemos cuáles vayan a ser los resultados, ¿no? Imagínate que los resultados digan que tampoco esos restos corresponden a los compañeros, mientras tanto nos cruzamos de brazos a esperar, ¿verdad? No creo que sea correcto abdicar de la búsqueda en estos momentos y solamente esperar unos resultados que no sabemos cuáles van a ser. Muy bien. Yo creo que fue muy importante que el presidente se dirigiera a los mexicanos después de 2 meses de lo sucedido en Ayotzinapa. Son 2 meses. 2 meses. Tuvimos un silencio muy prolongado por parte del Ejecutivo Federal, del Presidente de la República. Y me parece muy importante que se haya dirigido a los mexicanos con un proyecto. Después podemos hablar de él. Y otra cosa relevante en términos también políticos, Mario, que el presidente se está haciendo responsable del tema de la seguridad. En estos primeros 2 años del gobierno, el presidente no hablaba del tema. Era un tema perdedor, ¿no? Así lo escuché decirles. Era un tema perdedor. Entonces él mantenía al margen. Él empujaba la agenda económica, su agenda de reformas estructurales, pero la seguridad no tenía un espacio en su discurso y tampoco en su agenda, así de manera contundente. Entonces, con este anuncio, el presidente se está haciendo responsable, muy fuerte, porque a su derecha, a su izquierda, tenía a los gobernadores, y creo que debió haber hecho una convocatoria también a los gobernadores somos responsables de construir entornos de seguridad, porque creo que los gobernadores tienen una responsabilidad primordial en el tema de seguridad. Claro. Entonces, un mensaje político donde pues él va a tener que cargar con el tema, va a tener que hablar del tema y se ofrece a liderar las transformaciones que propuso hoy. Ahora ya, desde el punto de vista técnico, ¿cómo ves? Desde el punto de vista técnico, pues me parece algunos planteamientos audaces, con riesgo y controversiales. El tema de intervenir en los municipios donde se... Pero no nuevos tampoco, han estado ahí en el debate. Mira, ahora que lo dices, Mario, pues yo creo que es pertinente decir que hay una continuidad pasmosa. Cuando se nos habló de un cambio de estrategia, pues realmente no hubo tal. Y lo vemos en los principales instrumentos, lo vemos en los presupuestos, y lo seguimos viendo, es el mismo paradigma. Lo que hoy nos presenta el presidente es el paradigma vigente en el país, no solo en la administración pasada, sino desde hace tiempo, ¿no? Entonces es darle a la federación pues responsabilidades muy extendidas en materia de seguridad, intervenir municipios cuando se pueda probar que hay captura criminal de los órganos de gobierno de los municipios, ¿no?
Es una decisión que ante las circunstancias parece correcto, ¿no? Mario, ¿qué hacer cuando sabes que en un municipio las policías... A mí, por ejemplo, eso me preocupó mucho, Edna. Sí. Le voy a decir por qué. Porque yo dije, bueno, si hay, si hay un alcalde, un presidente municipal que está comprobada entonces va a haber un instrumento para allá. ¿No existía ya legalmente? Bueno, no existía un instrumento para desaforarlo y para rápidamente... Rápidamente no, estamos, pero entonces? hay procesos, un proceso penal, un proceso donde se tiene que probar, ¿no? al alcalde o al funcionario municipal que está involucrado, y han sido fallidos, acuérdate del michoacanazo. Esto que está proponiendo me parece que es como intervenir en un lugar de crisis de manera muy directa, con muchas repercusiones, sí. Mario. Tenemos, por ejemplo, Michoacán, donde hay un gobernador de facto, que es el comisionado, y él toma las decisiones. Entonces es un esquema que se piensa implantar en otros lugares, ¿no? La pregunta es, ¿qué pasa después de la post-intervención del gobierno federal? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa en Michoacán? Cuando hay un desgaste también ¿no? Pues hay desgaste. Yo no sé cómo va a ser el gobierno federal para poder hacer presencia, ejercer autoridad en los municipios del país que están infiltrados por el crimen organizado, ¿no? Pero ¿qué pasa después, Mario? O sea, ¿cómo se reconstruye institucionalmente esos lugares? ¿Cómo se fortalecen institucionalmente? Eso es lo que no está resuelto. No estuvo resuelto en la administración pasada y no nos están ofreciendo tampoco el cómo resolverlo en esta propuesta del presidente, ¿no? El tema del mando único policial, pues sí tenemos un desastre con nuestras policías, ¿no? Sí. O sea, sí tenemos que hacer algo. No hemos, en los 5 o 6 años que hemos estado invirtiendo en un nuevo modelo policial, pues hemos logrado muy poco. Ahora, debo decir que hay municipios que pueden hacerse cargo de sus policías, ¿no? Entonces, el modelo, creo que pues ante las circunstancias, el fracaso de lo que hemos querido hacer, creo que puede tener viabilidad, pero reconociendo que hay municipios que pueden hacerse cargo de sus policías, de sus elementos de seguridad. Y que yo creo que hay que dar un plazo para que nos prueben si pueden o no pueden, ¿no? Entonces sí me parece que hay propuestas arriesgadas. El presidente está apostando su capital político, está apostando fuerte en el tema y ojalá que resulte, Mario. Porque de todo lo que nos ha propuesto, los retos de implementación son mayúsculos. Claro, sí, totalmente de acuerdo. Ese es el principal reto. Una cosa es legislar y otra cosa es que la buena intención que se plantea en una legislación se convierta en resultados. Se aterrice. Y yo coincido contigo. Ojalá que funcione, porque sí, realmente estamos en un punto, creo que, de inflexión. Edna, gracias por estar con nosotros. Al contrario, Mario, muchas gracias. Y hasta pronto. Hasta pronto. Vamos a...